con esta, pues con esta parte, con esta revelación que le da continuación a lo que el presidente López Obrador nos revela en la mañanera del martes. Mañanera que justamente es donde yo le hago esta pregunta, donde yo le empiezo a hacer la pregunta de la relación de los empresarios con el gobierno. Y ahí el presidente, en respuesta y aprovechando la pregunta, nos dijo que pues la oligarquía había intentado poner a Carlos Slim como candidato en el 2018, ¿no? Que querían unificar al PRI y al PAN con un solo candidato y que le llevaban a Peña Nieto, pues como sus tandas, ¿no? De decir, mira, podemos apostarle a este, pero podemos apostarle a este. Y en la mañanera el presidente mencionó a Carlos Slim. Dijo que Carlos Slim, y yo recuerdo que en esas épocas, pues era uno de esos rumores de pasillo político que decías, bueno, Carlos Slim, ¿por qué sonaba Carlos Slim? No había ningún medio, como que sonaba, pero era de esos rumores de radio pasillo que escuchabas, en donde te decían que Slim podía ser presidente. El presidente confirma que no era un rumor, sino que fue un intento literal de las élites, que a Carlos Slim se lo proponen y que Carlos Slim lo declina porque dice que él es un empresario y que es lo único que quiere hacer en su vida, no quiere ser político. Esto el presidente en su libro agrega que Slim se lo confirma a él. No solamente fue una de sus fuentes al interior de Palacio en ese entonces, sino que también era Carlos Slim. Bueno, pues ya hubo otro y fue primero y era Eugenio Derbez. Yo no me aquí sí tengo duda, porque creo que esto lo empecé a escuchar en estos momentos, sobre todo cuando Eugenio Derbez hablaba o se posiciona respecto al Tren Maya, o cuando le sale el activista político en pro de los animales y el medio ambiente. Cuando escuchaban, no es que quieren a Derbez como presidente, estoy segura que fue en esta época, no recuerdo haberlo escuchado en Radio Pasillo 2018, pero en su libro el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que en estos intentos de la oligarquía por unificar al PRI y al PAN, porque sabían, conocían los números de Andrés Manuel y querían pues a un perfil que le pudiera ganar, según, según sus números, Eugenio Derbez estaba mejor posicionado. Ahí les va un poco de lo que se dijo o lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro, que él dice sería el último, pero que muchos, bueno, al menos quisiésemos que no fuera así, porque son libros muy buenos. Es el presidente que más libros ha escrito, si no mal estoy. Pues la cosa está así. Según el presidente, dice, unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, un grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez. Una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió, señores, por favor sean serios. Nada más con eso tenemos. Híjole, aquí el presidente es donde menciona que lo que justo quería las élites, la oligarquía, los empresarios, era unificar al PRI y al PAN. Lo que querían en ese momento es que, pues como el PRI le había ayudado al PAN en el fraude en 2006, en el 2012 el PAN le ayudó al PRI, pues ya, básicamente lo que querían era unificarlos. Dice el presidente, en la elección del 18 buscaban algo parecido, pero no presentaron afortunadamente las condiciones, no se pusieron de acuerdo. Entonces van de nuevo a decir, bueno, ya no Ricardo Anaya, ya no José Antonio Meade, y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién se iban a enfrentar. Y ahí les va la nota. Invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinaran Meade y Anaya. Y Carlos Slim les dice, no, yo estoy dedicado a otras cosas y no acepto. También por entonces se habló de otra reunión del grupo oligárquico con el presidente en la que le fueron a decir que Anaya declinaría a beneficio de Smith. Sin embargo, al parecer el presidente Peña tampoco vio con entusiasmo esa iniciativa. Hay muchas otras versiones al respecto. Se dice que quienes le abrían la puerta en Los Pinos eran Aurelio Nuño, Alejandro Quintero y Miguel Ángel Osorio Chong. Este último se valía del yerno de Slim, Arturo Elías Ayub, que buscaba ser candidato a la gubernatura del Estado de México.
Señala que en este libro el presidente habla de varias reuniones que se tuvieron los empresarios con Peña Nieto. Incluso hablan de la que denominó la Operación Berlín, que de hecho la conocemos muy bien. La Operación Berlín es la manera en la que el cargo intelectual buscaba detonar una guerra sucia contra la imagen del presidente López Obrador, tal y como lo habían hecho en el 2006. Entonces, lo que dice el presidente en este libro es que cuando era evidente el crecimiento de Morena, que en las encuestas estaba hasta arriba, que su nombre, no, que simplemente ya era complicado superarlo. La desesperación de las élites era vamos a hacer algo, necesitamos cambiarlo. Y ahí lo que yo sí me acuerdo, que también se habló mucho, es que iba a declinar Midu Anaya a favor de uno u otro. De hecho, a Mid se lo llegaban a preguntar y Mid decía que no, se lo preguntaban a Naya y Anaya decía que no, pero al menos los equipos sí mencionaban, entre los equipos, sí se hablaba de una declinación de uno a favor de otro, porque en su intento desesperado querían hacer lo que hoy están haciendo, sumarse para que sus votos juntos pudieran vencer a Andrés Manuel López Obrador. Y miren, mejor que quedara Anaya o que quedara Mita, que quedara AMLO, según sus intereses. Y ni aunque se hubieran juntado, lo hubieran ganado. Ni juntando los votos del PAN, del PRI y del PRD hubieran ganado. Recuerden que fueron tres alianzas las que se disputaban la presidencia. La de Juntos Haremos Historia, que fue la de Andrés Manuel López Obrador, con Morena, PT y PES. La del Partido Verde y el PRI, que era la de MID, y la mega coalición, Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, con Ricardo Anaya. Y Nueva Alianza también andaba ahí metido, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos partidos fue que querían juntarse en la mega, ultra plus coalición para que declinara uno de los dos candidatos a favor del otro y que entonces ya pudieran impulsar sus votos. Insisto, ni así, porque Andrés Manuel López Obrador gana la elección del 2018 con más de 30 millones de votos. El PRI y el PAN juntos se hubieran alcanzado, si no estoy mal, 22 millones de votos, 23 millones de votos, más o menos habían estado entre los dos partidos. No les daban los números. ¿Qué es lo que ocurre? Que, y ahí es donde el presidente, de hecho, lo menciona, que Enrique Peña Nieto no se quiso meter. Algo que también era determinante es que en el PRI también sabían que no les iba a ir muy bien. ¿Por qué? Uno de los candidatos naturales a la presidencia de la República en ese entonces era Osorio Chong o Luis Videgaray. Y ni Osorio ni Videgaray, ninguno de los dos fue, ninguno de los dos. De hecho, Videgaray y Anaya son amigos, pero estos dos personajes, Osorio Chong y Videgaray, se estaban disputando la presidencia al interior del PRI. La querían ellos. No sé qué es exactamente lo que pasa al interior del PRI. No sé si es el propio Enrique Peña Nieto el que los frena, porque recordemos que en el sistema presidencialista en el que vivimos y sobre todo en el sistema partidista en el que se vive, mencionando exclusivamente al PRI y al PAN, y podremos mencionar un poco al PRD, pero sobre todo el PRI y el PAN. El presidente de la República, si es de su partido, es el que coloca al siguiente. Salvo en el PAN, que intentaron hacerlo distinto, pero al final, ¿no? Vicente Fox terminó haciendo campaña a favor de Felipe Calderón. El asunto es que el presidente en turno básicamente es el que le termina dejando la silla al que viene. Y en el PRI, aunque Peña Nieto fuera el peor presidente del PRI en la historia de este partido, aunque Peña Nieto fuera más un bufón que un presidente, al interior del PRI tenía peso. Entonces, en ese momento, Peña mandaba. Lo que se entiende es que Peña Nieto es el que frena tanto a Osorio como a Videgaray, sabiendo que serían cartuchos quemados y que no iban a ganar la elección y que al ponerlos en este momento los estaría quemando por anticipado, cuando quizás en un futuro podrían disputársela. ¿Y a quién mandan esa mida? A un externo, porque de hecho, este proceso electoral sería el segundo proceso electoral en el que el PRI no tiene un candidato del PRI. Mid no era priista. Mid perteneció al PRI, pero había trabajado con el PAN. O sea, Mid era como una Xochitl Gálvez, para que me entiendan. Sí estuvo en el gabinete de Peña, pero también estuvo en el de Calderón. Entonces, no era un priista afiliado al PRI.
Por eso es que el PRI esta es la segunda ocasión que no presenta un candidato priista de hueso colorado, así de chamarra y chaqueta. No, no lo presentan. Ese es el punto del por qué se entiende que Peña Nieto, o que hay un cierto respeto, si lo quieren ver así, por parte del presidente López Obrador al entonces presidente Enrique Peña Nieto, porque Peña, lejos de darle luz verde a las élites para que pusieran a Eugenio Derbez, y eso habrá que ver si Eugenio Derbez quería, lejos de que Peñas dijera, vamos a que decline Mid a favor de Anaya, suponiendo que Anaya era más fuerte, no, dijo no, y no, y no, y no. Y en ese entonces, insisto, la palabra del presidente de la República, si es priista, pesa para el PRI. Y no, y no, y no declina. Ahí se entiende el por qué el respeto que podría tenerle el presidente de decir, pues es que no se metió. Lo pudo haber hecho y no lo hizo. Y nada más por eso lo respeto. Por todas las demás babosadas que hicieron, sí, ahí sí ni para guardar silencio. Entre que el pacto por México, entre que se aventaban la lanita que le pidieron los panistas a los priistas para aprobar una reforma que por ende ya querían los panistas, que eso también lo menciona el presidente en su libro, lo cual fue una verdadera tontería para el PRI. O sea, que los panistas los chantajearon o les pidieron lana a cambio de aprobar la reforma eléctrica o la reforma energética más bien del 2013 y les pidieron lana, cuando en esencia es una reforma que ellos querían. Pero bueno, los priistas en ese entonces se dejaron. Ahí está Lozoya, que bueno, ¿de qué sirvió que Lozoya dijera más o menos lo que sabía cuando es el único que está en el bote y parece que es el que se va a salir también ya? Gracias, Hertz. Entonces, estas son un poco las revelaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en este libro en particular. Habrá que ver, no habrá que ver si habrá que ver si Eugenio Derbez da una respuesta a esto. Eugenio Derbez no hace mucho estaba haciendo una gira por su última película de Radical, creo que se llama, y quizás en una de estas le pregunten a Eugenio Derbez si esto es cierto o no. Y a ver qué responde Eugenio Derbez, ¿no? Eugenio Derbez, después de lo del Tren Maya, ha intentado como mantenerse un poco lejos del asunto político porque dice que el presidente no lo quiere. Lo último que hizo fue enojarse porque el presidente no lo felicitó por un Oscar que no era para él, era para una película en la que él había participado y tampoco era el protagónico, pero ok. Entonces se molestó cuando el presidente de la República no lo celebró, no le celebró su, pues haber estado en una película nominada al Oscar, que así es la definición como tal. Entonces el presidente, pues parece que esto ya se lo tenía guardado y que de ahí viene quizás cómo es que Eugenio Derbez pues, está más cercano a las élites. Bueno, habrá que escuchar esa otra versión, habrá que ver si se la preguntan. Seguro será Adela Micha o alguno de estos comunicadores con los que Eugenio Derbez va y se sienta, López Dóriga o algo así, evidentemente. No, no sé si se lo vayan a preguntar cómo es, pero ya sabremos en algún momento si esto es cierto o cuál es la versión más bien de Eugenio Derbez, porque hasta ese momento las versiones que ha dado el presidente, ninguna se ha equivocado. Habrá que ver la de Eugenio Derbez. Estemos pendientes.